Bueno, está en línea Héctor Huergo. Héctor, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien, bueno, como siempre, sabés que te sigo, que presto enorme atención y aprendo de tu trabajo y tus publicaciones. ¿Qué ha hecho el Congreso argentino con la ley de biocombustibles? Bueno, estaba sesionando anoche, pero tenía otras cosas en agenda previas, así que realmente a esta altura no sé qué fue lo que sucedió, pero todo venía como para que aprueben un proyecto que envió la Cámara de Diputados, que mandaba para atrás un dictamen que ya había hecho la Cámara de Senadores a fines del año pasado, Mm. que era favorable, digamos. Ese dictamen había dejado un poco a todo el sector bastante conforme y tranquilo porque le daba continuidad al uso de biocombustibles en la Argentina, en los términos de la ley que caducó en mayo, hace un mes, digamos. Ujú. Pero bueno, diputados, no sé qué, digamos, bajo la presión de quién, pero uno puede sospechar porque este tema de los biocombustibles significa menor uso de derivados del petróleo, así que se supone que viene por ahí la mano de tratar de frenarlos. Pero bueno, en concreto ese proyecto de ley lo que establecía era una reducción del uso de biodiesel que podía llegar a bajar a una tercera parte de lo que se está usando o a una cuarta parte, Mm. y también afectaba mucho al etanol, en particular el etanol producido a partir del maíz. Sabes que hay dos fuentes para producir etanol: la caña de azúcar, que en una negociación con las provincias del norte, fundamentalmente Tucumán, quedaría igual, en cambio se reduciría más que proporcionalmente el etanol de maíz. Bueno, todo esto está aparentemente ya consolidado, creo que iban a tener los votos, así que se descontaba que con algunos matices y por ahí alguna modificación en el voto artículo por artículo, esto generaba un tono, digamos, bastante detrimental para el desarrollo de los biocombustibles en Argentina. Bien, decime, ¿hay alguna posibilidad de que tomando una decisión más fuerte, más intensa a favor de los biocombustibles, Argentina pueda llegar, digamos, como tiene Brasil, a tener un abastecimiento a partir de biocombustibles y decir, bueno, lo que tengo de petróleo directamente lo pongo en el mercado internacional o reduzco la proporción? ¿Cuál es la situación en perspectiva que tiene el sector? ¿Y por qué hay tanta resistencia en definitiva? ¿Por qué es tan complicada esa fórmula que te aumento esto, te bajo el otro? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se generó eso? Mira, concretamente esto ni siquiera te diría favorece a las refinerías de petróleo locales, porque ellas ya están al mango, digamos. La Argentina no tiene capacidad de refinación suficiente como para acompañar el crecimiento que va a venir del consumo de nafta y de gasoil. Recordemos que el etanol de maíz o caña se mezcla con la nafta y el biodiesel se mezcla con el gasoil. Bueno, la Argentina no tiene más capacidad de refinería para producir más gasoil y más nafta. De hecho, la está importando. Así que uno puede suponer que esto favorece la importación, ¿no es cierto? Gracias a los biocombustibles estábamos sustituyendo la importación de nafta y gasoil. Bueno, así que habría que pensar por qué a alguien le conviene importar antes que usar lo que sabemos producir y que podemos producir, que además es lo que pide el mundo. Yo creo que con todo el debate que se suscitó, incluso con la intervención del propio Papa Francisco, que su principal, digamos, encíclica y su principal preocupación es la cuestión ambiental, y dijo, cuidado con lo que van a hacer porque los biocombustibles contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero y en consecuencia son la propuesta argentina o lo que ha hecho Argentina hasta ahora para combatir o plegarse al movimiento internacional para frenar el calentamiento global. Bueno,
Con todo eso se da marcha atrás si esto se aprueba en estos términos. Aparentemente ha habido negociaciones y demás para que en la parte, digamos, ya instrumental, decreto reglamentario, etcétera, hay compromisos para que no se haga un desastre con todo esto. Pero queda todo en manos de la lapicera del funcionario de turno, que puede decidir algo que no solo atenta contra un desarrollo loable que hizo la Argentina, sino contra nuestra contribución a la mejora del medio ambiente a nivel global. Y con estas cosas hoy no se puede jugar en el mundo. Una cosa es ser subprime porque no pagamos la deuda, por todas estas cuestiones que realmente afectan muchísimo nuestra imagen, pero en última instancia, bueno, jorobamos a algunos acreedores, a algunos fondos, a los jubilados italianos, ese tipo de cosas que ya hemos hecho, pero otra cosa es afectar el aire, y con eso sí que no se juega, esta no te la dejan pasar. En la negociación con el Fondo Monetario, la cuestión ambiental está sobre el tapete. Te van a decir, bueno, pero ¿y ustedes qué van a hacer para esto? Pero no podés, el fondo no va a permitir que vos para pagarle estés, digamos, abandonando lo poco que hiciste en materia ambiental. Es un tema global muy delicado y creo que no se ha tenido en cuenta a la hora de avanzar con esto, defendiendo, no se sabe muy bien, muy claramente qué intereses. Bueno, yo digo, no me atrevería a poner el nombre y apellido, pero viendo los anunciantes de algunos programas de la televisión, incluido TN, no cuesta demasiado advertir por dónde puede estar pasando este tema. No hay que ser tan perspicaz ni tan entendido, ¿no? Prestando un poquito de atención te puedes dar cuenta. Lo que me preocupa realmente es la falta de concepto general estratégico, en este caso del presente gobierno y de sus autoridades, ¿no? Porque las pujas de interés existen, es decir, Donald Trump llegó y barrió con la política ambiental y de combustibles de Obama. Biden llega y repone lo que estaba, y los conflictos de interés están en todas partes, no hay que asustarse por eso. El asunto es dónde se para cada gobierno y a qué intereses responde y cuál es su mirada sobre el bien general, ¿no? Mira, son momentos muy interesantes y delicados. La semana que viene se hace en Nápoles una cumbre del G20, de los principales países del mundo, precisamente por la cuestión ambiental. Este es un año clave porque va a haber reuniones a fin de año para avanzar sobre los acuerdos de París de diciembre del 2015. Esto se está implementando. Pero bueno, y la Argentina tomó un compromiso y lo tiene que cumplir. Suponte que va a decir, no me interesa, los compromisos son generales, son compromisos de emisiones, donde Argentina dice, yo no voy a emitir más de 100. Bueno, perfecto. Para eso, cualquier reducción que hagas en cualquier sector te va a permitir, porque 100 es todo lo que vas a poder emitir por toda tu industria, servicios, actividad agropecuaria, por todo. Si empezás a incrementar la participación del transporte en las emisiones, vas a tener que reducirlas en la industria o en otras actividades, porque no podés pasar de 100. Entonces, lo que había que hacer, lo que esperaba todo el mundo, es que se profundice, porque el transporte era del 35, era un tercio de todas las emisiones. Si vos bajás de ese tercio a un 20%, que era lo que se podía hacer profundizando en biocombustibles, te quedaba el 80% restante para otras actividades que tienen más dificultades para bajar sus emisiones. Por ejemplo, la construcción, la producción de acero, el cemento. No hay tecnologías, digamos, que no sean muy caras como para hacer esto. Bueno, los biocombustibles abaratan en términos ambientales al petróleo, a la movilidad con petróleo. Pero por otro lado, entre los argumentos que se esgrimieron fue que el mundo no está avanzando con los biocombustibles, está avanzando con la movilidad eléctrica. Y eso no es cierto. Esta semana, Volkswagen, que es una empresa europea donde sí se avanza mucho con la movilidad eléctrica, y de hecho para el 2035 se va a prohibir la fabricación de autos de combustión interna, ya que avanza muy fuerte la movilidad eléctrica. Pero Volkswagen, empresa europea, insisto, ha dicho en Brasil que en Brasil se va a profundizar el uso de biocombustibles
porque la dotación de factores de Brasil hace que sea mucho más lógico usar etanol, en este caso de caña de azúcar, aunque también de maíz, y biodiesel, para no tener que modificar las estaciones de servicio, toda la red de reabastecimiento de los autos, camiones y colectivos, y maquinaria agrícola, porque te arreglás con el sistema de distribución que hay hoy, oleoductos, estaciones de servicio, etcétera. En cambio, para movilidad eléctrica va a haber que generar la electricidad de otra manera, también sustentable, y armar una red de estaciones de servicio para recarga eléctrica. Entonces, un país tan grande como Brasil, o un país tan grande como Argentina, o mismo Paraguay, hasta Bolivia, los países sudamericanos son grandes y requerirían inversiones enormes para armar tendidos eléctricos para que funcione la movilidad eléctrica. Y además, movilidad eléctrica, si tu matriz de generación es sucia, si vos generás a partir de fuel oil o de gas, que son combustibles fósiles, estás contaminando, estás agregando carbono al aire. Entonces, movilidad eléctrica no es la solución para los países que todavía no resolvieron su matriz de generación de electricidad. Bueno, se decía esto y quedaron desmentidos porque también esta semana Europa anunció que va a aumentar un 50% el corte de biodiesel del transporte. Van a pasar de B7, es decir, 7% de biodiesel en el gasoil a 10% de biodiesel en el gasoil. Y eso significa prácticamente un 50% de aumento. O sea que el mundo en la transición hacia una movilidad mucho más limpia, o prácticamente de emisiones cero, está apelando a los biocombustibles porque implican una reducción del 80% de esas emisiones. Bueno, yo creo que es importante poder seguir insistiendo y hablando con esto. Las generaciones más jóvenes lo comprenden mucho mejor que la mayor parte de los de nuestra generación, pero hay que insistir con estos criterios. Pero además el tema de las propias potencialidades, ¿no? Si tenemos este potencial, si la inversión está, si el sector está dispuesto a seguir invirtiendo, la verdad, ir para atrás no encuentra sentido. Como siempre, te agradezco la ilustración y el tiempo que nos brindas, que tengas una buena jornada. Muchas gracias, igualmente para vos. Bueno, Héctor Huergo, director de Clarín Rural, un